Hoy te presentamos Conociendo a nuestros próceres. El programa que te invita a hacer un recorrido por la historia argentina. Conociendo a esas personas que fueron muy importantes para la formación en nuestro país y que merecen ser recordadas por todos los argentinos. Con nosotros, la periodista del programa, la señorita Almendra. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Como ustedes saben, estamos festejando el Día de la Bandera, recordando el fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano. Es por este motivo que hoy tengo el gusto de presentarles a los historiadores más relevantes de nuestro país. Sol, Catalina, Lola, Amir, Vito y Lázaro. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bien, comencemos. El padre se llamaba Domenico Belgrano Peri y había nacido en Italia en 1730 y se dedicaba al comercio. Cuando tenía unos 23 años, viajó hacia el virreinato del Río de la Plata. Se instaló en Buenos Aires, donde castellaniza su nombre a Domingo Belgrano Pérez y continuó siendo comerciante. En Buenos Aires conoció a la criolla María Josefa González Casero, una señorita de 14 años perteneciente a una familia muy importante del lugar. Ellos se casaron el 4 de noviembre de 1757 en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. No olvidemos que esto de la diferencia de edades entre los esposos era moneda corriente por aquella época. ¿Qué más pueden contar de la familia? Ese matrimonio tuvo 16 hijos, pero 3 de ellos fallecieron cuando eran muy pequeñitos. Tengamos presente que en aquella época era común tener muchos hijos. El 3 de junio de 1770 nació el cuarto hijo, al que lo nombraron Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, y lo bautizaron en la misma basílica en la que ellos se habían casado. No me imagino lo que debe ser tener tantos hijos. ¿Y a lo largo de cuántos años tuvieron esos 16 hijos? Mira, en 1758 nació su primera hija y en 1781 el último hijo. Sacando cuentas, son 23 años. Son muchos años de cambiar y lavar pañales. ¿Qué nos puede contar con respecto a su niñez? Cuando Manuel era pequeño, aprendió las primeras letras con su madre y con los curas del convento que estaba cerca de su casa. A los 14 años ingresó al colegio de San Carlos, que era un colegio que había pertenecido a los jesuitas y hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y allí estudió latín y filosofía. No olvidemos que era una familia muy acomodada, porque el negocio familiar prosperó y los padres pudieron dar a sus hijos la mejor educación posible de aquella época. Díganme, ¿toda su vida vivió en nuestro país? No, sus padres lo enviaron a estudiar a España pensando que algún día se tendría que hacer cargo de los negocios familiares. Entre 1786 y 1793, Belgrano estudió en las universidades de Oviedo, Salamanca y Valladolid. Leyes, economía, ciencias y literatura. Siempre se destacó como estudiante en todo lo que abordaba y se recibió de abogado. Tan buen estudiante era que se recibió con medalla de oro. La medalla de oro a Manuel Belgrano. ¿Qué más hizo en el viejo mundo? En la época en que Belgrano estudiaba, el mundo fue cambiando. La Revolución Francesa ya estaba en marcha y Manuel se empapó de esas ideas que se discutían en las tertulias españolas. Y con menos de 20 años, el espíritu revolucionario se fue apoderando de él. Voy a agregar algo a lo que dijo el profesor Amir. En 1788, cuando Belgrano era un estudiante, a su padre le iniciaron un proceso por desfalco en la aduana, que fue muy injusto. Le embargaron toda su fortuna y su familia pasó una vida de miseria complicada.
Hay que decir que ahí apareció el valor de la madre. Ella empezó a litigar asesorándose de todo lo jurídico para defender lo suyo. En aquella época era muy raro de ver a las mujeres que se encargaran de esas cosas. Mientras tanto, en España, Belgrano apelaba a la corte pidiendo que devolvieran sus bienes. Prosigo. Al año siguiente de ese embargo, el padre de Manuel falleció. ¿Por qué decidió regresar al virreinato del Río de la Plata? Volvió a nuestro país por esas cuestiones familiares y porque a pesar de la distancia siempre mantuvo un fuerte vínculo con su tierra natal y con los acontecimientos que ocurrían en el virreinato del Río de la Plata. Esa conexión se vería reflejada más adelante en su participación en la lucha por la independencia de nuestra patria. En 1794 decidió regresar a Buenos Aires, donde fue nombrado secretario del consulado, desde donde fomenta reformas económicas y educativas, como por ejemplo la educación gratuita y estatal y obligatoria. Belgrano decía que un país se moderniza a partir de la educación. Él se preocupaba por la educación femenina, que en ese momento no existía en ninguna parte del mundo, y la igualdad entre el hombre y la mujer. Se dice que fue un hombre que expresaba sus ideas en los diarios de la época. Así es, fue un columnista importante del primer periódico que existió en el virreinato del Río de la Plata y se llamó Telégrafo Mercantil. También fue uno de los fundadores del periódico Correo de Comercio y de un semanario militar del ejército. Belgrano fue una figura prominente, un líder intelectual capaz de defender las aspiraciones de libertad y autogobierno de nuestro pueblo. Recordemos que fue clave en la Revolución de Mayo de 1810 y que formó parte como vocal de la primera Junta de Gobierno. Además, tenemos que saber que la posición social y los contactos que tenía le brindaron un lugar desde donde promover sus ideas y movilizar a otros patriotas para la causa de la independencia. ¿Y cómo fue que se convirtió en militar? Y mirá, resulta que cuando ocurrió la primera invasión inglesa, él decidió no obedecer a los invasores. Luego de la primera invasión, mucha gente ingresó a las milicias. Belgrano también lo hizo. Profundizó sus estudios de táctica militar y fue adquiriendo grados militares. Manuel Belgrano participó activamente en la defensa y en la independencia de nuestro país, conocido en aquel entonces como Virreinato del Río de la Plata. Tenemos que recordar que en esa época se vivían muchas peleas entre los que estaban a favor o en contra de los españoles. Por eso allá por 1811 fue designado jefe de una expedición militar y enviado al Paraguay, donde fue derrotado en 2 batallas. Quiero contar algo que no se conoce mucho. Cuando Belgrano encabezaba la misión al Paraguay, en octubre de 1810, avanzó hasta donde hoy se levanta Paraná. Allí, una mujer, Gregoria Pérez de Denis, que estaba a cargo de la estancia de su difunto esposo, envió a su hijo mayor con una carta dirigida al comandante donde le ofrecía casa y comida, sabiendo de las necesidades que pasaba el ejército. Mucha gente que no conocemos aportó para nuestra independencia. ¿Y cómo fue el tema de la creación de la bandera? A fines de 1811, el triunvirato envió a Belgrano a establecer 2 baterías de cañones en el río Paraná junto a la villa del Rosario, a las que llamó Libertad e Independencia. Allí hizo formar a sus tropas frente a una bandera que había cosido doña María Catalina Echeverría. La bandera tenía los colores de la escarapela y su creador ordenó a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad. ¿Quién fue doña María Catalina Echeverría? Catalina era la hermana de Vicente, un amigo de Belgrano, y fue la encargada de confeccionar la bandera que fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812. El día de la jura, Catalina asistió a la ceremonia que se realizó a orillas del río Paraná. Esto fue muy importante para nuestra historia, porque no era común que asistieran mujeres a una ceremonia militar, y demuestra la importancia que tuvo para Belgrano el aporte de esta mujer. ¿Qué más pueden decir de la parte militar de su vida? Dirigió las tropas del Ejército del Norte, con la que logró importantes victorias. Es digno de destacar que por sus victorias el gobierno de Buenos Aires lo premió con medallas de oro y 40.000 pesos. Manuel decidió que todo el dinero se destinaría a crear escuelas en los pueblos del norte donde no había. ¿De qué se trató el éxodo jujeño? En mayo de 1812, el triunvirato lo había nombrado comandante del Ejército del Norte y el general Manuel Belgrano estableció su comando en San Salvador de Jujuy. Allí recibió los restos de las fuerzas que regresaban de la derrota de Huaqui, alrededor de 800 hombres.
hombres, sin armas ni recursos, afectados por el paludismo y desmoralizados. Enseguida la tropa ascendió a 1.500 hombres. A lo que cuenta el profesor Amir, voy a agregar que para aumentar el fervor patriótico del pueblo y en conmemoración del segundo aniversario de la Revolución de Mayo, Belgrano hizo bendecir una bandera argentina en la catedral de la ciudad. Continúo con mi relato. Resulta que en julio de ese año, los realistas avanzaban a través del Alto Perú, hacia Humahuaca. Entonces recibió la orden del triunvirato de retroceder hasta Córdoba, donde el ejército del norte se uniría a las tropas rioplatenses. El 29 de julio de 1812, Belgrano dispuso la retirada de toda la población, ordenándoles que llevaran todo lo que tenían y que no dejasen nada que pudiera ser útil al enemigo. ¡Qué situación difícil! ¿Cómo logró que todos le hicieran caso? Belgrano fue muy categórico y tajante con esto porque sabía lo que estaba en juego, la libertad de nuestra patria. Pero ¿cómo los convenció de dejar sus casas, sus pertenencias y sus tierras? A toda la población les comunicó que todas aquellas personas que fueran encontradas fuera de las guardias avanzadas del ejército o que intentaran pasarse su pasaporte serían pasados por armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Este mensaje era para todos por igual, no importaba clase o condición social de nadie. Eso hoy parece una atrocidad, pero pensemos un minuto, ¿qué era lo que estaba en juego en esa época? Casi un mes después del comunicado comenzó la movilización. Marcharon dejando únicamente campo raso frente al enemigo. Los cultivos fueron cosechados o quemados, las casas destruidas y los productos comerciales enviados a Tucumán. Fueron 360 kilómetros por el camino de las postas, a pie o en carretas, hasta Tucumán, perseguidos implacablemente por el enemigo. ¿Y qué pasó después del éxodo jujeño? Luego de la victoria de Salta, los españoles lo derrotaron en Vilcapugio y Ayohuma. Entonces el gobierno de Buenos Aires designó un nuevo jefe para el ejército. En 1814, Manuel Belgrano le pasó el mando militar al general José de San Martín. Recuerdo que el encuentro entre estos dos próceres se había llevado adelante en un lugar llamado Posta de Yetasto. Después de ese encuentro tan famoso entre estos dos próceres, que son los más grandes de nuestra historia, ¿qué hizo Manuel? Fue enviado por el gobierno a Europa para que convenciera a las naciones europeas de la importancia que tenía la independencia de las Provincias Unidas. ¿Y se quedó a vivir allá? No, en 1816 volvió a Europa y participó de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hablemos de su vida sentimental. Manuel Belgrano tuvo 2 amores y 2 hijos. Con María Josefa Escurra tuvo un varón llamado Pedro Pablo Rosas. Y con María de los Dolores Elguero tuvo una niña que se llamó Manuela Mónica del Corazón de Jesús. ¿Cómo fueron sus últimos años de vida? Manuel no estaba bien de salud. En 1819 pidió licencia por enfermedad y se instaló en la casa de sus padres en Buenos Aires. A los 50 años, siendo muy pobre, falleció el 20 de junio de 1820. Sus restos descansan en el convento de Santo Domingo de Buenos Aires. Su vida es un ejemplo para todos los argentinos, por su compromiso con la patria, su honradez y su valentía. Fue uno de los grandes patriotas de nuestro país. ¡Así es! Esta fecha patria nos lleva a pensar y reflexionar que está en cada uno de nosotros, sostener, cobijar y luchar por una patria justa, soberana e igualitaria. Muchas gracias a todos y los esperamos a todos en Conociendo a nuestros próceres por Radio Don Bosco. Próceres por Radio Don Bosco. Don Bosco. Por Radio Don Bosco. Hoy conoceremos a Manuel Belgrano por Radio Don Bosco.